en una mansión donde los rosales guardan secretos y la hiedra escucha pecados nunca confesados, a veces la verdad no grita, murmura. Allí, donde la memoria pesa más que la ley, un jardín fue testigo y juez. Antes de que te cuente más, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios, porque algunas culpas florecen en la oscuridad, y esta apenas comienza a desplegar sus pétalos. No recordaré jamás el sonido exacto que produjo el sobre al deslizarse por la bandeja de plata sobre la que la señora Hudson depositaba nuestra correspondencia, pero sí recuerdo el murmullo íntimo que pareció traer consigo. Había llovido la noche anterior y el aire londinense conservaba esa mezcla tenue de hollín húmedo y tierra profunda. Sin embargo, nada explicaba la singular fragancia que despedía aquella misiva. Pétalos secos, tierra fértil y un aroma vegetal que evocaba secretos enterrados más que jardines floridos. Holmes alzó la vista de su silla, no por oír el sonido, sino como si hubiera percibido una anomalía invisible que yo pasé por alto. Abandonó el tratado de fisiognomía que examinaba y, con dedos precisos, tomó el sobre sin emitir palabra. Observaba yo la escena desde mi butaca, incapaz de no advertir el destello de interés contenido en sus ojos. Esa chispa tan sutil como inequívoca que anticipa el nacimiento de un enigma. El sobre carecía de remitente. Nada, salvo una dirección escrita con tinta sepia, en caligrafía pausada, casi cartográfica, que no revelaba género, rango social ni intención alguna. Sin embargo, el sello, ligeramente presionado, nunca golpeado con prisa, denotaba deliberación, método y olor. Un olor que, en la lógica de Holmes, jamás sería un detalle accesorio. Lo acercó a su rostro con la precaución reverente del estudioso que maneja reliquias frágiles. Cerró los ojos, aspiró y dejó escapar un suspiro breve que diluía pensamiento, no cansancio. Rosa damascena, dijo al fin, envejecida al punto exacto en que la fragancia no muere, sino que confiesa. No pregunté cómo lo sabía. En Holmes la explicación precede a la duda, pero jamás a la necesidad del misterio. Abrió la carta. No traía firma, ni saludo, ni despedida. Solo una frase, trazada con la misma caligrafía que parecía calcular cada curva como quien dibuja senderos en un mapa invisible. El jardín que susurra no siempre desea ser escuchado. Sentí un estremecimiento leve. Holmes, en cambio, sonrió del modo más inquietante, como quien no ha hallado respuestas, pero reconoce una voz. Las preguntas no eran explícitas, pero se arremolinaban alrededor del papel como polen invisible, y algo en mí supo que no habíamos sido invitados a un caso, sino convocados a un terreno donde lo trivial sería máscara, y la naturaleza, lenguaje. Y como si aquella carta aguardara confirmación, el reloj marcó las 11, no con un aviso, sino con una sentencia. Holmes no leyó el mensaje de inmediato por segunda vez. En cambio, desplegó el sobre en la mesa, alineándolo con meticulosidad geométrica, como si la carta no portara su significado en la tinta, sino en la forma que adoptaba al ser observada. No me atreví a interrumpir su pensamiento. Sabía, por larga experiencia, que los misterios se entregan a quien sabe guardar silencio frente a ellos. Minutos después, extrajo una lupa de aumento, no con el gesto teatral que muchos le atribuyen erróneamente, sino con la discreción matemática del cirujano que selecciona la única herramienta posible, y examinó los bordes del papel. Allí, en las fibras del sobre, diminutos fragmentos de pétalos secos se adherían como signos involuntarios de un idioma más antiguo que la palabra. «Observe, Watson», murmuró. «No son restos accidentales, están distribuidos con simetría imperceptible para el ojo distraído». Me incliné sobre el escritorio, y entonces lo vi. 3 pétalos a la izquierda, 2 a la derecha, uno casi al centro,
ligeramente desplazado hacia arriba, como si indicara dirección o prioridad. Era un patrón, no un descuido. Un código botánico, añadió él, el lenguaje de aquellos que entienden que las flores no solo adornan, sino que hablan. El enigma, lejos de nacer de la ausencia de información, surgía del exceso de ella disfrazado de azar. Cada pétalo era letra, cada distribución, gramática. Sentí que, bajo aquella fragancia de jardín muerto, se articulaba un discurso más peligroso que cualquier amenaza explícita. Holmes alzó los ojos, y en ellos no había triunfo, sino una advertencia. El caso nos había leído a nosotros antes de permitir ser leído. Me correspondía ahora a mí emprender la búsqueda del origen material del mensaje, y lo hice no por petición formal de Holmes, sino porque nuestro oficio, aunque asimétrico en aptitudes, jamás lo es en compromiso. La oficina postal confirmó lo evidente. El envío había sido depositado en Hampstead, pero los registros eran deliberadamente vagos, como si la carta hubiese sido entregada por una sombra cuidadosamente instruida. Hampstead, sin embargo, no es un punto en el mapa, es un carácter, un distrito donde las casas no envejecen, sino que guardan memoria, donde los jardines no florecen, sino que vigilan. Un nombre, y solo uno, emergía con insistencia en los murmullos que no constan en documentos oficiales: Ainsworth. Cada vez que lo pronunciaba frente a un habitante local, su voz descendía media octava, como si el apellido tuviese peso propio. No era un nombre escandaloso en los diarios, ni glorificado en sociedades, pero poseía la rara cualidad de los nombres que sobreviven por lo que callan y no por lo que declaran. Hablaban de un jardín, siempre el jardín, un rincón verde que los vecinos describían con títulos distintos: refugio, santuario, laberinto, pero jamás con indiferencia. Allí, decían, el silencio, conversa. Y allí también, según insinuaciones esquivas, alguien había visto lo que se suele ver solo cuando nadie debe contarlo. Regresé a Baker Street con el peso de esa palabra suspendida en la mente. Holmes no necesitó que la pronunciara. Ya la esperaba en mi semblante. Y en el aire, nuevamente, aquel perfume vegetal de secretos insistía, como si no proviniera de la carta, sino de un destino que recién comenzaba a desplegarse ante nosotros. Jamás olvidaré la forma en que Holmes sostuvo la carta suspendida entre dos dedos, como si el papel fuese no un mensaje, sino el residuo de una voluntad largamente contenida. La penumbra del salón de Baker Street parecía espesarse en torno a las palabras no escritas que, sin embargo, él ya había leído con meridiana claridad. «No es el espectro lo que debe inquietarnos, Watson», murmuró, «sino la maquinaria emocional que lo ha vuelto necesario». Confieso que fruncí el entrecejo. «Necesario, dice usted». «Sí, indispensable», repitió con la serenidad de quien apoya un teorema irrefutable. «Nadie teme aquello que ha visto, sino aquello que otros aseguran haber visto. El espectro es el instrumento, el temor, el objetivo». Me levanté con cierta impaciencia, incapaz de evitar el hormigueo inquieto en mi nuca. «Entonces, ¿es este un teatro? ¿Una ilusión colectiva orquestada?» Holmes inclinó levemente la cabeza, aprobando mi conclusión incipiente. Un drama que prescinde de actor visible, lo cual lo torna doblemente eficaz. Quien acciona los hilos conoce la naturaleza más vulnerable del alma humana, su inclinación por temer lo imposible, antes que enfrentar lo probable. «¿Y qué gana el titiritero?», pregunté. Holmes depositó la carta sobre la mesa sin el menor ruido, como quien coloca una pieza decisiva sobre el tablero. «Control, culpa o expiación, quizá las tres. Los hombres no siempre manipulan por beneficio, amigo mío. A veces lo hacen por redención o por desesperación». Hubo un silencio, y en ese silencio sentí por primera vez el peso del caso. No el de un enigma sobrenatural, sino el de un alma humana
forzando a otros a temer para así hablar sin voz. Holmes no miraba el papel, miraba el vacío que había detrás, como si ya distinguiese, en la oscuridad, la forma de aquello que aún no nos era permitido nombrar. Y fue entonces cuando lo dijo, casi para sí mismo. El miedo es el mensajero. Ahora debemos averiguar poco a poco qué verdad ha venido a entregar. Yo, que he presenciado maravillas del razonamiento, debo admitir que en aquella ocasión fui menos soldado de la lógica que rehén del presentimiento. Había en aquella historia una vibración subterránea que me rozaba como una corriente helada bajo la piel. No me juzgue, Holmes, exhalé, recorrido por una inevitable sinceridad. El intelecto dilucida, sí, pero hay temblores que no nacen del pensamiento. Holmes me observó con una mezcla de afecto y severidad, esa expresión paternal y quirúrgica que reserva para mis desviaciones humanas. No lo juzgo, Watson, lo utilizo. Las emociones, cuando no enceguecen, son brújulas primitivas. Usted siente el peligro antes que la razón lo describa. Yo, en cambio, debo desmembrarlo antes de creer en él. ¿Y nunca se estremece? Insistí. La respuesta tardó lo suficiente para resultar inquietante. Solo ante aquello que aún no posee forma lógica y me desafía a dársela. Me acerqué a la ventana. Bajo la llovizna de Londres, todo parecía un presagio. Entonces, ¿no descarta que haya algo real tras el miedo? No descarto la verdad, corrigió. Descarto la explicación perezosa. La gente llama fantasma a cualquier dolor que no soporta nombrar. Sus palabras me atravesaron con precisión de estilete. Saber que un engaño puede ser más humano que un espíritu no alivia. A veces hiere más, y mientras yo asimilaba esa idea, él ya había tomado el abrigo, como quien no solo resuelve enigmas, sino que persigue heridas. Prepárese, Watson, dijo. La mente humana es el único espectro que merece investigación. Partimos al amanecer del día siguiente, sin pronunciar aquello que ya ambos sabíamos. Hampstead no era un destino, era una consecuencia. Holmes caminaba con ese paso ligero que delata concentración absoluta. No era prisa, sino sintonía con un pensamiento que ya se desplaza kilómetros por delante del cuerpo. Curioso, murmuró, rozando con el bastón un arbusto húmedo a nuestro paso. Los jardines no hablan, Watson, pero el ser humano insiste en darles voz cuando no se atreve a usar la propia. ¿Cree que ese lugar nos habla ya? Pregunté. Más que eso, nos ha citado. Hubo en su tono algo singular, no desafío sino reconocimiento, como si el misterio, hasta ahora desordenado y disperso, hubiese tomado finalmente forma de interlocutor. Mientras avanzábamos hacia la niebla del norte, intenté ordenar mis notas mentales, pero él, adivinando mi esfuerzo, me adelantó. No busque sucesos aislados, busque coherencia emocional. Esta historia no compone un patrón lógico, sino un patrón de necesidad. Sentí un escalofrío que no provenía del aire frío. ¿Necesidad de qué? De ser descubierto. Los secretos más elaborados no se construyen para ocultar, sino para ser hallados por la persona correcta. Eso me detuvo por un instante. ¿Y somos nosotros esa persona? Holmes realizó una pausa mínima, infinitesimal, pero más elocuente que cualquier sentencia. No lo sabremos hasta que el jardín nos responda. El viento agitó las ramas aún desnudas de primavera, y tuve la clara sensación, inquietante, innegable, de que nos observaban incluso antes de llegar. No era vigilancia humana, sino histórica, la sensación de que Hampstead no aguardaba nuestra llegada, sino que nos había esperado siempre. Holmes ajustó su abrigo, y su voz, baja y firme, cerró el pensamiento sin sellarlo. Cuando una verdad ha echado raíces demasiado profundo, no necesita gritar, solo esperar a que alguien tropiece con ella. Y yo, sin saberlo aún, ya estaba cayendo.
No niego que he contemplado residencias de mayor fastuosidad, pero pocas poseían ese porte solemne que no nace de la riqueza, sino del peso acumulado de los años. Conforme el carruaje ascendía el sendero que serpenteaba hacia la casa Ainsworth, advertí un contraste singular entre la nobleza de su arquitectura y la melancolía que parecía insinuarse en cada piedra. Las paredes, antaño blanquecinas, ostentaban ahora la pátina de un tiempo que no se afana ya en ocultar sus cicatrices. Las enredaderas, lejos de parecer ornamentales, asumían más bien el papel de archivos vivientes. Se aferraban a las vigas y cornisas como dedos, que se niegan a soltar una vieja confidencia. Holmes permaneció en silencio durante casi todo el trayecto, ese silencio suyo que no significa ausencia de pensamiento, sino saturación de él. Yo, por mi parte, no pude evitar sentir que el aire mismo contenía un murmullo suspendido, semejante al aliento previo a una confesión largamente postergada. Cuando el carruaje se detuvo, percibí que el eco del último giro de las ruedas persistía un instante de más, como si la casa se tomase la libertad de prolongar toda llegada, de dilatar el umbral entre el visitante y lo visitado. «Observe, Watson», dijo Holmes finalmente, descendiendo con parsimonia. «No es el silencio lo que impresiona, sino su densidad. Un lugar así no calla, espera». Apenas pisé la grava, comprendí su observación con una certeza que me rozó el espíritu. No había aves en la cercanía inmediata, ni brisa que perturbara las hojas más altas. Y sin embargo, la quietud estaba lejos de ser inerte. Era expectante, consciente, casi selectiva. «Esperar, Holmes, es un acto humano», repuse en voz baja. «Precisamente», respondió él, aproximándose a la puerta con la convicción del hombre que sabe que no es el primero en ser aguardado allí, pero sí acaso el primero destinado a comprender por qué. No llamamos de inmediato. A veces, la pausa previa es ya parte del diálogo, y aquel portón de roble, severo y discreto, parecía apreciar ese lenguaje. Antes de que la aldaba fuera movida, comprendí que no solo entrábamos en una morada, sino en una historia que prefería ser reconocida antes que narrada. Y así, con la leve inclinación de Holmes hacia el umbral, la casa aceptó finalmente ser perturbada, aunque no revelada aún. Fue el mayordomo quien nos recibió, un hombre de edad indefinida cuya figura, aunque erguida, parecía viva únicamente de obligaciones contraídas décadas atrás. No era un gesto adusto lo que endurecía sus facciones, sino la costumbre de callar lo que las palabras no podrían corregir. Nos saludó con una inclinación impecable, pero sus ojos, esos ojos, no se inclinaron jamás. Se mantuvieron fijos, atentos no a lo que decíamos, sino a lo que podríamos llegar a deducir. En el vestíbulo aguardaban otros 2 miembros de la casa, la señora Ainsworth, de semblante noble y rigidez casi ceremonial, y el señor Ainsworth, tan acallado en presencia como rotundo en el peso de su apellido. Ninguno parecía nervioso en el sentido ordinario del término. Sus tensiones no residían en lo que temían oír, sino en lo que temían que nosotros pudiéramos llegar a nombrar. «La mansión conserva un espléndido linaje», comenté cortésmente, confiando en suavizar la rigidez del encuentro. «Los linajes no siempre deben conservarse», repuso el señor Ainsworth con un tono que no invitaba a réplica, pero que exigía interpretación. Holmes inclinó levemente la cabeza, como quien registra no la frase, sino su grieta esencial. «Lo que se conserva por obligación, rara vez se conserva por voluntad», dijo él. La señora Ainsworth apretó los dedos sobre el abanico cerrado. Fue un movimiento mínimo, casi doméstico, pero sus articulaciones blanquearon con el esfuerzo de un temple antiguo. Comprendí entonces que allí no había miedo al pasado, había disciplina ante él, y sin embargo, esa disciplina estaba cansada. Los secretos, si se sostienen con demasiada rectitud,
terminan por agotar no al mundo, sino a quienes los sostienen. Holmes dio un paso leve, apenas un gesto, pero suficiente para inclinar la balanza del silencio. El jardín habla cuando las voces callan. ¿No es así?, preguntó. Y aunque nadie respondió, todos, sin excepción, parecieron escuchar algo que nosotros aún no habíamos oído. Fue entonces cuando ella apareció, la señorita Eleanor Ainsworth, heredera no solo de la casa, sino de esa forma singular de tristeza que no se aprende, selegada. Su juventud era innegable, pero en sus ojos moraba una vigilia impropia de su edad, como si hubiese sido instruida en la gravedad antes que en la vida. No saludó de inmediato. Observó primero a Holmes, como quien examina el filo de una llave que no sabe si abrirá una puerta o un abismo. Sus manos, enguantadas, se mantenían quietas, pero la quietud era frágil, una quietud que podría quebrarse con una sola palabra mal colocada. Londres debe sentirse muy rumorosa después de Hampstead, señor Holmes, dijo al fin, con un timbre controlado, aunque demasiado leve para ser plenamente dueño de sí. El ruido distrae, señorita. El silencio, en cambio, delata, respondió él. Ella no sonrió, pero sus labios reconocieron algo cercano a una verdad íntima. Entonces sabrá usted que este jardín jamás estuvo en silencio. Me atreví a intervenir con tono apaciguador. El silencio rara vez es ausencia, sino saturación de lo no dicho. Sus ojos pasaron sobre mí con un destello de gratitud triste, como si yo hubiese nombrado una carga que nadie admitía llevar. Respiró con moderación ensayada y agregó: Dicen que los Ainsworth no heredamos historias, heredamos pendientes. Holmes guardó un segundo pensativo. Luego asintió. Lo no resuelto siempre elige a su dueño, no al revés. Ella inclinó levemente la cabeza, aceptación casi reverente, y en ese gesto percibí una fisura mínima, el instante en que el control deja paso a la súplica no pronunciada. El jardín nos espera, añadió, girando hacia el corredor, y mientras la seguíamos, comprendí que no nos guiaba hacia un lugar, sino hacia una memoria que, por primera vez, comenzaba a caminar junto a nosotros. No para ser vista aún, sino para exigir ser alcanzada. No hubo menester de que nos condujeran al invernadero para dar con el jardinero. Era, por decirlo de algún modo, parte inseparable del aire húmedo que perfumaba los pasillos laterales de la mansión. Se llamaba Edgar Hawthorne, aunque me pareció que la tierra lo había rebautizado hacía décadas. Su chaqueta verde, desteñida como musgo viejo, y sus manos, venosas y manchadas por sabias irreductibles, eran credenciales más elocuentes que cualquier palabra. Hablaba en metáforas, o tal vez solo pensaba en ellas, como si la lógica humana le resultase insuficiente para describir la del jardín. No dijo, el rosal está enfermo. Dijo, el rosal recuerda, y eso lo marchita. No dijo, el suelo es húmedo. Sentenció, la tierra llora lo que no se nombra. Yo anotaba, intentando discernir si aquellas frases eran poesía desbordada o confesión cifrada. Holmes escuchaba sin parpadear, una atención que no juzga ni absuelve, simplemente registra. Finalmente, como quien tiende un anzuelo con precisión matemática, preguntó: ¿Teme usted a lo que brota en este jardín o a lo que se desentierra? El viejo apoyó las tijeras podadoras contra su muslo. El sonido metálico, seco, tuvo un acento casi intimidatorio. Yo corto tallos, señor Holmes, no destinos. Y sin embargo, replicó mi amigo, usted cree que hay destinos que se podan solos. Hawthorne guardó silencio. El viento, que no se sentía antes, pareció empujar ligeramente las hojas del ventanal, como si el jardín respaldara la frase no dicha. Hubo entonces un instante extraño. Comprendí que aquel hombre no mentía, pero tampoco revelaba. Su coartada no era falsa, era incompleta, como si alguien la hubiera podado también a ella.
Hay flores que florecen de noche, murmuró al fin. No por belleza, sino por aviso. Y antes de que Holmes pudiera replicar, el sonido distante de una campana, grave, aislado, interrumpió el diálogo, dejando en suspenso si aquel aviso era botánico o humano. El doctor Reginald Fenton era lo opuesto al jardinero, limpio, calibrado, milimétrico. De esos hombres cuya barba no crece un milímetro sin consentimiento del propietario, y cuya retórica se pule como cubertería familiar. Si Edgar Hawthorne hablaba en símbolos, Fenton hablaba en escudos. La familia goza de salud física y mentalmente estable, declaró antes de que se lo preguntáramos, lo cual, como diría Holmes, ya era una respuesta indebida a una interrogante no formulada. Mi compañero entrelazó los dedos, gesto inequívoco de que ya había iniciado un cálculo interno. Interesante elección de adverbios, doctor. Particularmente mentalmente estable. La mente estable no suele requerir defensa previa. Fenton no se inmutó, pero noté un parpadeo atrasado, casi una errata fisiológica. Hampstead cultiva rumores, corrigió con cortesía afilada. Mi apreciación solo busca precisión. Holmes asintió, como quien no contradice, sino clasifica. Luego, con tono suave, añadió: la precisión excluye florituras. Usted, en cambio, ha decorado el silencio como si temiera su desnudez. No hubo respuesta, y en esa ausencia de respuesta, más que en cualquier palabra, prosperó la sospecha. La medicina sana cuerpos, murmuré para distender, mas a veces hiere relatos. Fenton inclinó la cabeza, demasiado exacto, demasiado pronto. Era un gesto de asentimiento o de contención. Holmes caminó hacia la salida, yo a su lado, mientras dejábamos atrás un misterio clínicamente limpio, pero emocionalmente manchado. Y fue allí, justo en el umbral, donde mi amigo murmuró algo que no parecía destinado a oídos presentes. Los hombres miden sus palabras cuando no pueden medir sus culpas. La escena, narrada primero por los habitantes, luego reconstruida entre silencios superpuestos, poseía la cualidad perturbadora de los hechos que parecen demasiado simbólicos para ser reales y demasiado reales para ser coincidencia. Ocurrió durante una reunión nocturna, una velada obligada por la tradición familiar más que por el afecto. Se había hablado poco, cenado menos, recordado demasiado. Fue cerca de la medianoche, cuando el cansancio afloja defensas y la verdad suele vestirse de fisura, que un resplandor nació en el jardín. No fue estallido, sino germinación luminosa, como si la claridad fuese una flor más, decidida a abrirse. La luz creció entre los rosales del sendero oeste. No temblaba, respiraba. Tenía un pulso casi orgánico, un ritmo que no obedecía al viento ni a antorcha alguna. Los presentes la describieron con un mismo desconcierto reverencial, un brillo que sabía que era mirado. No era un resplandor para ser visto, me dijo la señora Ainsworth. Era una mirada para ser devuelta. Los más racionales callaron primero, los más devotos después. El silencio que siguió fue tan tenso que nadie se atrevió a usarlo para explicar nada. Y entonces, cuando la luz alcanzó su plenitud, ocurrió el detalle más perturbador. Una sombra perfectamente recortada, humana en contorno, inmóvil en intención, se alzó en el centro del resplandor sin proyectarse desde ningún cuerpo visible. No caminaba hacia nosotros, confesó Eleanor. Era nosotros quienes caminábamos hacia ella, aunque ninguno movió un pie. Holmes, mientras escuchaba, no mostraba sorpresa ante el prodigio, sino ante su coreografía emocional. Cuando la narración concluyó, yo mismo sentí un leve estremecimiento, no por lo sobrenatural de la escena, sino por su propósito. Era un anuncio, no una aparición. ¿Y después?, pregunté. Hubo un intercambio de miradas. Finalmente, el señor Ainsworth respondió. Después,
Cada quien regresó a la casa sintiendo que había dejado algo suyo allá afuera. Holmes se incorporó. «No fue un mensaje del jardín», dijo con voz grave. «Fue un mensaje al jardín», y al notar la incomprensión en los rostros, añadió, casi como pensamiento en voz alta. «La luz no aclaró nada, solo señaló dónde dolía. Fue entonces cuando comprendí que el centro de la historia no era el resplandor, sino el nombre que ninguno se atrevía a pronunciar en su reflejo». Nos retiramos a un salón secundario, donde el silencio tenía más honestidad que los corredores. Holmes encendió su pipa con un ritual casi meditativo. No era ansiedad lo que fumaba, sino ideas que exigían combustión lenta. «Watson», dijo, «la expectación popular es siempre un disfraz. La pregunta nunca es qué aparece, sino para quién». «Entonces el objeto del temor no es la figura», deduje, «sino el observador correcto». Él asintió. «Exactamente. Un fantasma social jamás busca aterrorizar a todos, solo al culpable adecuado». Yo guardé silencio, dejando que la frase decantara. Había lógica en ello, pero también algo más. Cierta tristeza analítica, un reconocimiento de que los seres humanos inventan espectros no para ocultar la verdad, sino para obligarla a comparecer. «No le inquieta el espectro, Holmes», afirmé. «Le inquieta la intención que lo convocó». «Y la desesperación que lo sostiene», añadió él. «No estamos ante un engaño vulgar. Esto es un juicio sin juez, un tribunal sentimental edificado por manos humanas que buscan absolución o revelación. Aún desconozco cuál. ¿Cuál será entonces su estrategia?» Holmes exhaló el humo con lentitud milimétrica. «No buscaremos al que enciende la luz, sino al que no soporta mirarla». Se puso de pie. Yo hice lo mismo, sintiendo que la mansión entera aguardaba nuestro siguiente movimiento, como si los muros mismos contuvieran el aliento. Pero antes de avanzar hacia la puerta, Holmes agregó una última frase, una sentencia aún sin resolución, que resonó como aldaba final. «El culpable no teme a la justicia, Watson. Teme al nombre que la justicia podría devolverle». Y así, sin cerrar el misterio, entendimos que recién comenzábamos a pronunciar su verdadero alfabeto. Nunca he visto a Holmes caminar con mayor reverencia que aquella mañana, cuando cruzó el jardín de los Ainsworth como un hombre que entra a una biblioteca sagrada. No era prisa lo que guiaba sus pasos, sino método. Cada baldosa del sendero parecía ser para él una sílaba, cada rama un acento, cada pétalo un signo de puntuación destinado a decodificar un idioma vegetal que solo su mente parecía dominar. Yo le seguía a corta distancia, cuidando no quebrar más hojas secas de las necesarias. El silencio era tan absoluto que parecía contener respiración. En aquel mutismo, el jardín no dormía, aguardaba declaración. «Observe, Watson», murmuró Holmes sin girarse. «El descuido genuino jamás es simétrico». Se detuvo ante un conjunto de rosales cuidadosamente podados, con una precisión que habría honrado a cualquier jardinero profesional, pero que, a la vez, traicionaba intención no estética. Las ramas no solo estaban recortadas, estaban dirigidas, como flechas mudas apuntando en una misma dirección, no hacia la casa ni hacia la entrada, sino hacia un rincón del muro oriental, donde la hiedra se enroscaba como caligrafía antigua. «La simetría es siempre confesión», añadió. «Allí donde la naturaleza no la dicta, la mano humana la inculpa». Me incliné para examinar el suelo. El orden no residía solo en lo visible. Incluso la dispersión de pétalos seguía una cadencia regular, casi como si hubieran sido depositados siguiendo un compás invisible. «¿Un patrón deliberado?», pregunté. Holmes no respondió de inmediato. Se arrodilló. Raro gesto en él, reservado para los hallazgos que le merecían respeto intelectual. Y rozó la tierra con 2 dedos, aspirando después, como si el olfato fuera también órgano del razonamiento.
Hay mensajes escritos para ser leídos con los ojos, Watson, y otros que exigen ser leídos con todo el cuerpo. Quise replicar, pero él levantó la mano, no para silenciarme, sino para señalar que el jardín mismo iba a responder antes que yo. Una leve brisa, mínimamente húmeda, hizo temblar los rosales. Los pétalos no cayeron al azar. Descendieron hacia adentro, nunca hacia afuera, como si el jardín se replegara para guardar un secreto en lugar de divulgarlo. Holmes se irguió con lentitud. No han podado plantas, Watson. Han redactado un párrafo. ¿Y hemos leído apenas la primera línea? Una leve curvatura de sus labios, no sonrisa, sino reconocimiento lógico, fue su respuesta. Temo que aún no sabemos si lo que el autor ha escrito es acusación o confesión, dijo mientras avanzaba, como si la siguiente frase vegetal aguardara más adelante, sin permitirnos cerrar aún el razonamiento. No demoró Holmes en demostrar que aquellas formas no eran una ilusión poética mía, sino engranajes calculados. Cada rosal, al ser visto desde la perspectiva adecuada, una perspectiva nada casual que él descubrió al trazar mentalmente líneas entre ángulos, sombras y vacíos indebidos, componía trazos curvos y diagonales que unidos formaban símbolos. No símbolos heráldicos, no letras comunes, sino secuencias semejantes a un alfabeto privado, un lenguaje construido para no ser traducido por quien no supiera que debía leerse desde el silencio. El culpable no es torpe, afirmó Holmes, pero tampoco pretende ser invisible, pretende ser incomprendido. Me atreví a sugerir que quizá el autor deseaba comunicar culpa sin confesarla, una idea que Holmes recibió con un asentimiento casi solemne. La mente humana, dijo, rara vez tolera la impunidad absoluta. Prefiere el acertijo a la absolución. Analizó entonces la orientación de los rosales centrales, cuyos tallos, ordenados con precisión tiránica, señalaban hacia 3 puntos distintos que, si se observaban en sucesión, trazaban una trayectoria que no era geográfica, sino biográfica. No indica un lugar, deduje. Indica un recorrido. Una vida, corrigió él con gravedad. Y entonces, con la misma seguridad con la que un músico identifica un motivo melódico tras escuchar 3 notas, Holmes murmuró un nombre. No lo pronunció en voz alta, lo dejó suspendido apenas en el aliento. Pero yo lo escuché, no con los oídos, sino con la razón repentina que une puntos antes dispersos. ¿Y si nos equivocamos?, susurré, consciente de que en la lógica también acecha el peligro de condenar al inocente. Holmes alzó la vista, no hacia mí, sino hacia la casa, como si esperara que las paredes mismas reaccionaran al juicio aún no declarado. Si hemos errado, el jardín nos corregirá, dijo. Pero si hemos acertado, temo que el silencio dejará de ser lenguaje y se convertirá en sentencia. Ninguno de los dos habló después, no porque faltaran palabras, sino porque el jardín, por primera vez desde que llegamos, parecía estar escuchando. La investigación de Holmes nunca se limitaba a lo metafórico. Donde otros habrían visto misterio espiritual, él veía materiales, residuos, causas físicas obrando bajo narrativas emocionales. Así, tras descifrar la gramática botánica, dirigió su agudeza hacia el suelo mismo. Extrajo un pequeño frasco de su gabán, uno de tantos instrumentos portátiles que siempre llevaba consigo, y depositó en él una muestra de tierra tomada del perímetro, donde la luz espectral había sido observada. La tierra tiene memoria, comentó mientras sellaba el recipiente, y la memoria puede analizarse. Yo le observé tamizar una segunda muestra entre los dedos. No buscaba textura, sino traza. No buscaba humedad, sino historia química. Fue entonces cuando lo noté, un brillo casi imperceptible, granulado, que no pertenecía ni a raíz ni a mineral del terreno. Fósforo, dijo con sencillez mortal. Entonces la luz no era himno, sino reacción. Reacción inducida, precisó.
dos sustancias combinadas en proporciones tan exactas que solo brillan al activarse por contacto con humedad, presión o pisada deliberada. La revelación no anulaba el enigma, lo perfeccionaba. No se trataba de engañar a la vista, sino de elegir al testigo correcto para la revelación correcta. No buscaban alumbrar el jardín, comprendí. Buscaban iluminar la conciencia de alguien. Holmes guardó silencio. No era triunfo aún, sino reconocimiento del diseño moral del adversario. Había en la trampa una gramática de ética, torcida, cruel en método, compasiva en intención. El culpable no quería ser descubierto, dijo al fin. Quería ser entendido. Y en esa paradoja se encontraba el corazón del caso. Un crimen construido como mensaje, una evidencia sembrada como flor, una verdad plantada como semilla que solo germina cuando el receptor está listo para temblar ante su forma luminosa. Me incorporé, sacudiendo un resto de tierra del guante. ¿Qué haremos ahora? Holmes guardó la muestra en su gabán y miró el sendero que conducía de regreso a la casa. Responder al mensaje, Watson, pero sospecho que, cuando pronunciemos la respuesta, alguien será obligado a pronunciar también su nombre. Y así avanzamos, no hacia una conclusión, sino hacia la inevitable colisión entre verdad y dueño. El jardín, entretanto, permaneció en silencio, pero ya no era un silencio inocente, era un silencio expectante. Confieso que, aún antes de cruzar los umbrales de Ainsworth Manor, algo en el aire me hablaba de un sufrimiento que no se limitaba a un misterio a descifrar, sino a una herida abierta que nadie se atrevía a nombrar. La familia Ainsworth nos recibió con cortesías impecables, pero bajo el barniz de formalidad victoriana vibraba un desasosiego apenas contenido. No era el miedo vulgar a lo desconocido, era un temor más íntimo, más corrosivo, el temor a aquello que se sabe cierto, aunque jamás se confiese en voz alta. Holmes, como siempre, se movía con una serenidad calculada, midiendo silencios, gestos y vacilaciones como quien sopesa evidencias macroscópicas e invisibles por igual. Yo, en cambio, no podía evitar contemplar a la señora Ainsworth con una mezcla de compasión y sospecha. Sus manos, finas y aún aristocráticas, temblaban levemente cuando creía no ser observada. Las inflexiones de su voz, demasiado pausadas, demasiado medidas, parecían un dique erigido contra el derrumbe emocional, y, sin embargo, esos mismos esfuerzos por sostener la compostura eran la grieta más reveladora. Nadie teme a un fantasma con tanta disciplina, Watson, murmuró Holmes a mi lado, con el tono bajo del que reflexiona consigo mismo más que con un interlocutor. El temor auténtico no nace de lo sobrenatural, sino de lo irrevocable. ¿Irrevocable?, inquirí, ajustando el nudo de mi gabán como si también yo deseara afianzar algo interno. La culpa, amigo mío, respondió. El único espectro que jamás acata exorcismo alguno. Sus palabras se clavaron en mí con un filo silencioso. Observé entonces a los dos hijos de la familia. Lawrence, cuya mirada rehúye el encuentro directo como ave que presiente tormenta, y la joven Eliza, demasiado resuelta en su aplomo, casi desafiante, como si temiera que una fisura en su temple dejara escapar aquello que pugna por permanecer oculto. No era el jardín, ni el rumor de presencias, ni el supuesto lamento que los rosales parecían exhalar en las noches. Era el peso del pasado, suspendido sobre sus conciencias, un peso que transformaba el silencio en confesión muda. Me atreví a pensar que incluso la niebla que rodeaba la mansión parecía menos un fenómeno atmosférico que una frontera piadosa entre lo que se sabe y lo que se admite. Pero fue entonces cuando Holmes se detuvo, como quien percibe el primer compás de una sinfonía en clave menor, y pronunció una frase que heló mis certezas. Si su pena nace de un muerto, Watson, ¿qué explica entonces su miedo a los vivos? Y sin esperar respuesta, avanzó, dejándome con un nudo nuevo en la mente
que demandaba ser desatado. Resultaba, en apariencia, tan sencillo atribuir toda aquella desolación emocional a la figura ausente del patriarca, que durante los primeros instantes yo mismo sucumbí a la tentación de darlo por cierto. El señor Ainsworth, fallecido hacía poco más de un año, había sido un hombre de carácter férreo, presencia dominante y palabra incontestable. Los sirvientes, aun después de su muerte, pronunciaban su nombre con una mezcla de respeto y sobresalto, y cuando los familiares hablaban de él, o procuraban no hacerlo, una tensión invisible tensaba la estancia como un violín demasiado ajustado. Era lógico, pues, que las sospechas simbólicas recayesen sobre su sombra. Un hombre así, pensé, bien podría engendrar fantasmas incluso en vida. Pero Holmes, que rara vez se complace en lo evidente, parecía irritado por la comodidad de aquella teoría, como si una solución tan directa insultara al enigma que teníamos entre manos. Los muertos, Watson, me dijo mientras examinaba con aire distraído el perfil de un retrato al óleo que presidía el salón. Son excelentes culpables. No contradicen, no sangran, no exigen veredictos y, sobre todo, no pueden replicar cuando se les incrimina injustamente. Noté que sus ojos no estudiaban el cuadro, sino a quienes fingían no observarnos desde los laterales de la sala. Le hice notar que incluso los testimonios más recelosos parecían girar en torno al temperamento del difunto, a su severidad, a sus silencios autoritarios. Holmes negó con un desliz casi imperceptible de la cabeza. Demasiadas flechas apuntan a un mismo muñeco. Cuando la culpabilidad es unánime, empieza a parecer coreografiada. Me sorprendió el uso de aquella palabra, coreografía. Sin embargo, al considerarla, comprendí que se ajustaba con precisión. La familia no lamentaba al patriarca con nostalgia, sino con un pesar performativo, casi ensayado, un duelo que repetía la forma, pero no el pulso. Y los detalles que debían consolidar la teoría, sus excentricidades, su rigor, su carácter insondable, resultaban, al reunirlos, curiosamente imprecisos, como cimientos construidos sobre rumores y no sobre actos verificables. Holmes apoyó la palma contra el marco del retrato, sin mirarlo. No desconfíe del muerto por lo que hizo, Watson. Pregúntese por qué tantos parecen necesitar que sea culpable. Yo iba a responder cuando, desde el corredor, llegó el sonido amortiguado de pasos, ni furtivos ni francos, sino calculados. Holmes entornó los ojos con atención quirúrgica. «Ahí tiene», musitó. «La coartada perfecta está a punto de caminar frente a nosotros». A medida que la investigación avanzaba, se volvía innegable que las pistas no se contradecían por descuido, sino por diseño. Era como si cada indicio hubiera sido colocado con una doble intención: mostrarse concluyente a primera vista, pero fracturarse bajo un examen atento, obligándonos a mirar en otra dirección, siempre hacia el pasado, siempre hacia la tumba, nunca hacia las manos vivas que sostenían los hilos. Holmes lo explicó con la serenidad de quien ha resuelto el nudo, pero aún no tira del extremo visible. Un error fortuito distrae, un error intencionado conduce, dijo, caminando por el sendero del jardín con un paso que parecía ligero, aunque yo sabía que era el pulso calculado del cazador que finge distracción. Aquí no hay despistes, Watson. Hay flechas agrícolas, plantadas, regadas y orientadas. No pude sino asentir. Incluso la naturaleza parecía participar del artificio. Los rosales, las podas, la dirección calculada de los senderos, todo hablaba con una voz que no era la de la botánica, sino la de un narrador humano demasiado empeñado en escribir un libreto culpable. «¿Pero con qué propósito?», pregunté. Holmes se arrodilló, rozando la tierra oscura con la punta enguantada de los dedos. «Para encerrar la verdad en una madriguera moralmente segura, la de los difuntos. Los muertos no se juzgan, se lloran, y lo irrefutable jamás se llora. Se teme». Lo observé guardar una pizca de tierra en un pequeño sobre de papel,
tan delicadamente como quien recoge un juramento roto. No parecía tierra ordinaria. Tenía, incluso a la vista, una tonalidad extraña, casi teñida. Un pigmento siempre es una firma, pensé, recordando viejas lecciones de investigación. Un silencio reverente se extendió entre nosotros, no el silencio vacío del campo, sino el silencio lleno de aquello que por fin cobra forma. Quien ha trazado este laberinto, añadió, no teme ser descubierto, teme ser comprendido. Entonces, a lo lejos, el viento agitó los rosales de tal modo que parecieron inclinarse en un mismo ángulo, casi deliberadamente. No fue un ruido, fue una respuesta. Mis pensamientos empezaban a alinearse, pero cuando iba a articular la pregunta, Holmes arqueó una ceja, satisfecho, como si supiera ya no solo lo que yo estaba a punto de decir, sino lo que aún no me atrevía a concebir. El próximo sendero, lo supe entonces, no nos llevaría a un culpable, sino al guardián de una verdad que prefería permanecer enterrada. Y ese guardián, intuí con un frío anticipatorio, todavía respiraba. Jamás olvidaré la primera noche en que la casa Ainsworth dejó de ser para mí un escenario silencioso de sospechas, para convertirse en un instrumento afinado por manos invisibles. El reloj de péndulo había marcado la 1, y el aire, inmóvil hasta entonces, pareció adquirir densidad, como si anticipase un sonido que aún no le pertenecía. Yo, que aguardaba en la antesala con un cuaderno de notas apenas rozado, fui el primer testigo de aquella grieta sonora. Un tenue hilo de melodía, tan sutil que al principio lo confundí con el rumor propio de mi sangre al circular bajo el umbral del oído. No era un canto, ni un lamento. Era una frase musical breve, de resolución incompleta. Regresaba sobre sí misma con una insistencia matemática, como la pregunta de un poltergeist versado en armonía. Las pocas notas, apenas 4 o 5, aunque sería incapaz de afirmar un número exacto en ese instante tembloroso, se repetían con un intervalo preciso, cruelmente preciso, como si un metrónomo oculto dictara su retorno. Me incorporé, consciente de que no era el único desvelado. Apareció Holmes en el corredor, ataviado con una bata ligera, el rostro iluminado por la lucidez que solo adquiere durante los momentos en que otros sienten desconcierto. Ninguno de nosotros pronunció palabra. No hacía falta. El silencio entre las repeticiones de aquella melodía era más elocuente que cualquier frase apresurada. Cuando la nota más aguda rozó el aire por tercera vez, un resplandor, débil y palpitante, tembló en la dirección de los rosales, como un pulso luminoso que pareciera aprender su cadencia de la misma música. No era simultáneo, sino consecuente. Primero la melodía, luego la luz, como si una convocara a la otra en un ritual perfectamente ensayado. Confieso que mi instinto médico me impulsó a buscar explicaciones fisiológicas, cálculo de vapores nocturnos, sugestiones del agotamiento, incluso la influencia del frío invernal sobre la percepción auditiva. Pero mi formación, aunque científica, nunca ha negado la intuición. Aquello no era un espejismo de la mente, era un mensaje, y como todo mensaje, requería un remitente. Su naturaleza es innegablemente humana, susurré. Holmes, con la mirada fija en el jardín oscuro, no asintió de inmediato. Cuando por fin lo hizo, fue con la gravedad del que confirma una ecuación ya resuelta en silencio. Humana, sí, pero no destinada a ser comprendida por todos, Watson. En ese preciso instante, la melodía se detuvo. No se extinguió. Se suspendió, dejándonos en un punto inconcluso, una tensión irresuelta que vibraba como una cuerda que no ha terminado de ser tañida. Nadie en la casa la había oído, o al menos nadie confesó haberla oído, pero nosotros sabíamos que aguardaba el momento de volver, y que su retorno no sería azaroso. El alba se anunciaba al otro lado de las cortinas cuando por fin descendimos al salón, donde la familia Ainsworth, ya reunida,
Fingía un sueño menos fracturado de lo que sus miradas delataban. Nadie mencionó sonido alguno. No hubo preguntas, ni sobresalto, ni siquiera el afectado intento de negar lo oído. Aquel silencio colectivo era en sí mismo la primera prueba. El terror compartido no exige ser nombrado para ser pacto. Holmes se situó ante la chimenea apagada, con el aire del que sostiene un tribunal íntimo. No acusador, no aún, pero insoportablemente atento. «Los oídos», dijo, con mesura, «son más veraces que las lenguas». La señora Ainsworth crispó delicadamente los dedos sobre el abanico cerrado. Lawrence contempló la alfombra como si las hebras pudieran tragarle. Elisa ejecutó el gesto opuesto. Levantó la barbilla, desafiante, casi con un brillo súbito de irritación. «Si alguien desea hablar de ruidos nocturnos», pronunció ella, «ruego que se considere el viento en una casa antigua». Y sin embargo, intervine yo, sintiendo caer el peso de todas las miradas. El viento no conoce intervalos musicales. Holmes no celebró la observación, pero la aprovechó con precisión de cirujano. Una cadencia repetida no es lamentación, ni accidente, expuso. Es intención. Quien se lamenta, varía. Quien suplica, vacila. Quien codifica, repite. El silencio posterior fue una grieta de madera crujiendo bajo peso ajeno. No miedo al fantasma, comprendí. Miedo al significado. Holmes entornó los ojos, no para la familia, sino para la habitación misma. «No escuché un espíritu», dijo al fin. «Escuché disciplina». Ninguno de los presentes respiró del todo, y yo, que empiezo a conocer la gravedad de sus pausas, entendí que no se refería a la música, sino al músico. Esa clase de mente no deja cabos sueltos, pensé, y sin embargo algunos cabos parecían no estar sueltos, sino deliberadamente extendidos, esperando ser tirados. La biblioteca de Ainsworth Manor fue testigo de la conversión del sonido en evidencia. Holmes solicitó papel pautado, tras lo cual, sin titubeo alguno, transcribió de memoria la breve secuencia de notas, como si su mente fuera un pentagrama innato. Yo, que a menudo me maravillo de su singular arquitectura mental, observaba el acto con una mezcla de rendida admiración y aprensión científica. «No estoy escribiendo música», aclaró sin alzar la vista, «sino patrón». Las notas, dispuestas en líneas pulcras, parecían inocentes al primer vistazo. Una frase melódica simple, casi infantil. Pero el genio de Holmes consiste, precisamente, en no detenerse jamás en el primer vistazo. «Ahora, Watson, imagine que cada tono no es sonido sino sustituto», dijo trazando delicadas marcas sobre la partitura. «Una altura tonal posee equivalentes, letras, fechas, nombres, incluso coordenadas. Comprendí entonces el principio, ese puente que une lo artístico con lo criptográfico. Una melodía, cuando es simétrica o iterativa, deja de ser arte espontáneo para convertirse en andamiaje. Un susurro cifrado vestido de canción», murmuré. Holmes concedió media sonrisa. «Quien desea ocultar un mensaje lo cifra. Quien desea tentarnos lo melodiza». El sistema no era aleatorio. Los intervalos, más que las notas, componían la gramática. Subidas equivalían a desplazamientos, descensos a regresos. Repeticiones exactas marcaban separaciones, como puntos o numerales invisibles. Cada ciclo completo, al traducirse, ofrecía fragmentos legibles. Una inicial, un ordinal, un número que parecía demasiado deliberado para ser casual. Holmes no los pronunció, pero los vi formarse bajo su pluma. A3, 17, L2, 4. Secuencias breves, personales, casi íntimas. Tuve la impresión desconcertante de estar leyendo un epitafio camuflado en solfeo. «Nombres y fechas», dije en voz baja. «Nombres con fecha», corrigió él. No era un registro histórico, era una acusación disimulada, fechada como quien clava mariposas a un tablero. Pero más perturbador aún era lo que la cifra no decía,
lo que parecía esquivar, el propósito final. Un acertijo cuyo destinatario no éramos nosotros, pero al que nos habían permitido asomarnos. Holmes guardó silencio unos segundos, contemplando su propia decodificación como si pesara la moral de lo descubierto. Luego murmuró, casi para sí mismo: «No es un mensaje que busque justicia, Watson. Es un mensaje que exige reconocimiento». La frase quedó suspendida, más resonante que la melodía original. Y mientras la tinta terminaba de secarse sobre el papel criptográfico, sentí, con inquietud creciente, que no estábamos descifrando el pasado, sino una invitación. Una que aún no conocíamos del todo, pero que, sin duda, ya aceptaba nuestra presencia. Jamás supuse que la música, cuyo designio primigenio es el deleite del espíritu, pudiera ser la senda hacia un agravio incubado en la rigidez venerable de un claustro académico. Fue Holmes quien trazó tal conexión con la serenidad de quien desenjebra un hilo destinado, tarde o temprano, a tensarse. Consultando documentos, memorias y viejas gacetas, identificó un episodio que, a ojos de la opinión pública, había sido relegado al olvido, mas no así en el alma de quien lo padeció. La Universidad de St. Alaric, institución respetada por la eminencia de sus cátedras, se erigía en el centro de la controversia. Años atrás, un joven musicólogo de promesas tempranas, Edmund Graves, fue expuesto a la burla académica tras sostener una teoría insólita sobre la correspondencia entre estructuras tonales y patrones lingüísticos cifrados. Se le acusó de sacrificar rigor por excentricidad. El alumnado rió, los profesores amonestaron con indulgencia cruel, y los cimientos de su reputación se agrietaron sin clemencia. Holmes leyó en voz baja, como quien traduce no los hechos, sino el pulso emocional subyacente. La humillación pública, Watson, es un bautismo de fuego que no todos sobreviven sin desfiguración interior. La herida no había sido académica, sino identitaria. Se le negó la publicación, se le cerraron cátedras, y su nombre, otrora, asociado a promesa, pasó a ser sinónimo de advertencia profesional. Y sin embargo, sostenía Holmes, la mofa no es lo más corrosivo. Lo irremisible es la humillación cuando se disfraza de rectitud, otorgando a quienes hieren la pátina de estar obrando en nombre de la prudencia. Si esta música es su legado, dije yo, no es súplica, sino vindicación. Holmes no respondió de inmediato, pero su silencio fue confirmación sobrada. Afuera, los rosales seguían mudos, y sin embargo, parecía que aguardaban pronunciar el siguiente compás en la historia de un hombre que, quizá, nunca se recuperó del todo del sonido de su propio fracaso, o al menos del fracaso que otros escribieron por él. Y fue en ese punto que mi amigo murmuró algo inquietante, apenas un soplo de reflexión que dejó la frase incompleta, como una partitura sin cadencia final. Los hombres ofendidos no buscan justicia, buscan testigos. La disyuntiva ocupó toda nuestra conversación del ocaso, extendiéndose como sombra alargada sobre el análisis. Cada hipótesis era un espejo distinto, donde el mismo rostro parecía deformarse según la dirección de la luz moral. Existen tres lógicas del alma herida, explicó Holmes: la que exige reparación, la que exige silencio, y la que, incapaz de tolerar ninguna de las dos, exige ser escuchada hasta la última sílaba. Yo objeté que la venganza suele ser más ruidosa que melódica, y que una advertencia posee claridad, casi brutalidad, mientras que aquella música era enigmática, ondulante, cargada de sutilezas intelectuales. Exactamente por ello, Watson, me inclino hacia la tercera. No es venganza, es discurso, no es amenaza, es razonamiento sonoro. Quien la compuso no desea destruir sin ser comprendido. Desea ser comprendido hasta en el golpe que planea asestar. Entonces no es rencor sin meta, sino argumento, respondí. Una demostración, me corrigió, la más peligrosa de las ambiciones. Guardé silencio,
comprendiendo la gravedad de aquella distinción. No estábamos ante un crimen deseado, sino ante un crimen filosofado, uno que buscaba interlocutores, casi coautores involuntarios. ¿Y si fuéramos nosotros quienes inadvertidamente lo legitimamos al traducir su mensaje? Musité. Holmes esbozó una sonrisa sombría. La verdad no legitima, Watson. La verdad revela. Son los hombres quienes deciden qué hacer cuando no pueden fingir más. Sentí un estremecimiento discreto, pero hondo, porque la música no solo había tejido un código, sino un teatro ético. No buscaba oídos, sino conciencias. Y mientras Holmes recogía las partituras cifradas con la precisión de quien sabe que el peso de un hallazgo no pertenece al papel, sino a sus consecuencias, comprendí que aún ignorábamos algo esencial. No que quería probar el autor, sino a quien deseaba enfrentar como juez involuntario de su declaración. Jamás fue la mansión Ainsworth tan silenciosa como en el instante en que la Saint música dejó de ser secreto y pasó a ser tema. Lo indecible, una vez nombrado, no divide opiniones, divide sangres. Algunas lealtades se desploman como torres carcomidas, otras, más obstinadas, se aferran a su grieta pretendiendo que es cimiento. El descubrimiento de Holmes actuó como detonante. No necesitó alzar la voz, le bastó exponer la estructura del código, la posible identidad de su autor intelectual y la sombra académica que se proyectaba desde St. Alaric hasta el jardín de los Ainsworth. Fue entonces cuando los rostros dejaron de ser máscaras familiares para transformarse en emblemas de una guerra dormida. El hermano mayor, Lawrence, sostuvo que remover el pasado equivalía a incendiar lo poco que aún permanecía en pie. La memoria también puede ser un verdugo, señor Holmes, dijo con voz grave. La señorita Elisa, en cambio, replicó sin temblor, con brillo acerado. Hay verdades que no son fuego, Lawrence. Son antorchas. Lo que quema es la mentira prolongada. La heredera, Margaret, que hasta entonces había encarnado la fragilidad callada, habló por fin con un hilo de voz que sin embargo atravesó el salón como estilete. No temo al culpable. Temo a quienes prefieren que nada se sepa. Jamás el aire estuvo tan eléctrico sin necesidad de trueno. Yo contemplaba el intercambio como médico ante una herida que por fin deja de ocultarse bajo vendas. No hay diagnóstico sin abrir la carne, pero abrirla implica sangrar. Fue Holmes quien, con esa calma quirúrgica que suele preludiar grandes revelaciones, añadió algo que nadie esperaba. La música no dividió a esta familia, solo indicó el lugar exacto donde la fractura ya existía. Y como si la frase hubiera sido golpe de arco sobre cuerdas tensas, el silencio posterior vibró inquietante, casi melódico en sí mismo. Fue entonces cuando noté que Margaret observaba el jardín con un horror nuevo, distinto del miedo supersticioso. Era reconocimiento, no espanto, y tuve la certeza, rotunda y fría, de que no todos temían haber sido engañados por la música. Algunos temían haberla entendido demasiado bien, y que el siguiente compás no pertenecería al pasado, sino a la naturaleza humana, siempre más peligrosa que cualquier espectro imaginado. Esa noche, ya retirado a mis aposentos asignados, escribo estas líneas con una inquietud que no nace del sobrenaturalismo, sino de su sucedáneo más terrible, el deseo humano de ser interpretado por completo, incluso en el error o en la devastación. No temo que la melodía haya sido un señuelo para un crimen. Temo que haya sido un llamamiento a la comprensión y que el autor del mensaje, quien quiera que sea, no busque únicamente impunidad, sino un tipo de absolución intelectual. Hay hombres para quienes ser entendidos en su oscuridad es un triunfo más alto que escapar a la justicia. Holmes afirma que todo enigma es un diálogo velado. Yo comienzo a temer que este no lo sea, que no sea pregunta, sino exigencia, no un acertijo para ser resuelto, sino un argumento para ser aceptado.
¿Quién es más peligroso?, me pregunto, ¿el que esconde su culpa o el que la presenta con elegancia lógica, esperando que la claridad del método excuse la monstruosidad del fin? No hallo consuelo en la respuesta. Quizá por eso, cuando cierro los párpados, no oigo reproches ni ruegos, sino aquella melodía incompleta, reclamando no ser silenciada, sino testificada, reclamando no ser castigada, sino comprendida. Una mente así no se conforma con la libertad, necesita audiencia. No busca puertas abiertas, busca altares. Y si algo he aprendido al lado de Sherlock Holmes es que no existe criatura más temible que aquella que convierte su herida en silogismo y su venganza en tesis. Aún ahora, mientras la noche me envuelve, no temo por lo que la música oculta, sino por lo que pretende demostrar. Porque, en el momento en que la comprendamos plenamente, puede que ya no seamos detectives ante un misterio, sino jueces ante una sentencia que aún no ha sido pronunciada. Confieso que pocas veces he visto a Sherlock Holmes con un semblante tan sereno y al mismo tiempo tan atravesado por una gravedad tácita. Habíamos pasado las últimas jornadas sometidos a las caprichosas manifestaciones del rosal, aquella inquietante luminiscencia que surgía bajo el murmullo de una melodía espectral. Sin embargo, aquella noche, al fin, Holmes decidió desplegar ante mí y ante la familia Ainsworth la rigurosa arquitectura del engaño. «No hay fantasma donde basta un hombre», murmuró con su característica economía verbal. «Pero hay culpa donde se requiere un espectro». Yo, que había aprendido a no subestimar jamás el peso de sus sentencias, entendí que la revelación era menos sobrenatural que moral. Holmes explicó que cada nota, cada destello entre hojas y espinas, cada pausa calculada en la partitura nocturna, obedecía a una coreografía cuidadosamente ensayada. Nada era fortuito. El resplandor nacía de un ingenioso artificio químico cuya fuente, oculta en nichos de tierra removida, era accionada a distancia. La música, por su parte, no era un lamento surgido del más allá, sino una ejecución humana deliberadamente fragmentada, diseñada para provocar un convencimiento psíquico más que auditivo. La mente humana, señaló Holmes, cuando se le ofrece teatro en lugar de lógica, prefiere la tragedia al silogismo. Fue imposible no estremecerme. Pero lo más sorprendente, y acaso lo más inquietante, no era la sofisticación del ardid, sino su propósito. El rosal no buscaba asustar por venganza pura, sino representar una culpa que, por sus cauces ordinarios, jamás habría salido a la luz. El montaje pretendía hacer visible lo que la cortesía social, la sangre ilustre y los juramentos familiares habían enterrado. Era una acusación sin voz, una sentencia sin juez. Mientras Holmes trazaba los últimos detalles del mecanismo, sentí que el aire de la sala se volvía más denso, no por el miedo, sino por la anticipación de algo más grave aún, la identidad de la mano que había escrito aquella dramaturgia de remordimiento. Holmes, como quien desplaza una pieza decisiva en un tablero invisible, me dirigió una mirada que parecía decir que el verdadero espectáculo no era el engaño, sino su autor. Para comprender el porqué de aquella mascarada, era preciso, según Holmes, descender a la génesis del resentimiento. Y así lo hizo, con la exactitud de quien despliega un expediente largamente examinado. El hombre en cuestión, Edmund Carrow, académico de renombre otrora, espíritu dotado de un ingenio afilado como estilete, había visto su reputación demolida en un solo gesto público, un desaire universitario que, si bien revestido de corrección protocolaria, llevaba la crueldad de una ejecución social. «No lo mataron», observó Holmes, «pero lo borraron, que es una muerte más lenta y más ingeniosa». Carrow no desapareció de inmediato. Los primeros años tras la humillación se mantuvo en un silencio metódico, casi ascético, como si esperase ser rehabilitado por inercia del tiempo.
No obstante, la clepsidra de la sociedad británica no devuelve nombres al pedestal, simplemente los deja secar en el olvido. El orgullo de Carrow, alimentado por lo que él consideraba un agravio sin justificación, derivó en una obsesión rectilínea, no restaurar su honor, sino demostrar su herida. Hay almas, me dijo Holmes, que no desean el perdón, sino un testigo. Fue entonces cuando la familia Ainsworth tomó un papel inesperado en su tragedia particular. Antiguos benefactores, aliados distantes pero partícipes involuntarios del entramado que concluyó en su descrédito, se convirtieron en depositarios simbólicos de una culpa que, a juicio de Carrow, no habían pagado. Sin embargo, Holmes subrayó que el propósito del académico nunca fue destruirlos, sino obligarlos a ver. El remordimiento impuesto desde fuera es una forma cruel de pedagogía, observé. Holmes asintió, no sin un dejo de melancolía filosófica. Y sin embargo, Watson, a veces la conciencia solo despierta cuando alguien golpea la mesa con el puño equivocado. Fue en ese instante cuando un leve golpeteo resonó en el vestíbulo, sutil pero inequívoco, como si la historia reclamara ser escuchada desde otro ángulo aún no revelado. Del linaje Ainsworth, quien más encarnaba el peso del apellido, no era el más ruidoso, sino el más pálido de sus guardianes, el señor Gilbert Ainsworth, a quien siempre se le atribuía una discreción que rozaba lo sacerdotal. Fue él, y no el agraviado Carrow, como cabría suponer, quien había orquestado el artificio del rosal. La paradoja me dejó sin aliento. ¿El protector del nombre armado contra sí mismo? Murmuré atónito. Holmes inclinó la cabeza. No contra el nombre, Watson, contra su absolución indebida. Gilbert había presenciado, décadas atrás, cómo se sacrificaría la credibilidad de un hombre, del que ahora conocíamos la identidad, para blindar una reputación colectiva. Guardó entonces la verdad bajo llave, convencido de que el silencio era un deber más elevado que la justicia, pero el silencio, cuando se alimenta de tiempo y memoria, no se desvanece, madura. Y así, el guardián del apellido terminó por erigir la escenificación no para infundir miedo, sino para forzar una confesión moral que ni los implicados originales ni la tumba del ofendido podían ya exigir. Holmes habló con una gravedad que pocas veces le oí emplear. El honor preservado mediante el sacrificio ajeno nunca queda intacto, Watson. Solo parece limpio hasta que alguien decide barrer debajo de la alfombra. Comprendí entonces que la trama no buscaba castigar, sino señalar, no destruir, sino obligar a mirar. Y sin embargo, aún quedaba un cabo suelto, delgado como un hilo de partitura, pero vibrante, incómodo. ¿Por qué revelar la verdad precisamente ahora, con un lenguaje tan teatral, tan simbólico, tan cercano a la penitencia y tan lejano a la justicia formal? Holmes desvió ligeramente la vista hacia el marco de la ventana, donde la hiedra parecía temblar sin viento, y su silencio, más sugerente que cualquier declaración, anunció que la respuesta aguardaba más allá de lo dicho, en un motivo aún por descifrar. La investigación, tras remover no solo hechos sino silencios sedimentados como estratos de conciencia, probó, con la claridad que otorga lo inexorable, que el propósito jamás había sido infligir daño por puro rencor. No se trataba de venganza en su forma primitiva, ese afán sanguíneo que busca equilibrio en la herida ajena, sino de un designio más tortuoso, empujar a la verdad a manifestarse allí donde llevaba décadas encadenada por la voluntad de conveniencias, prudencias y apellidos. El odio deja cicatrices visibles, Watson, dictaminó Holmes con un dejo meditativo, pero la culpa, cuando es desatendida, se convierte en arquitecto de teatros invisibles. Aquellas palabras encerraban la esencia del misterio. El espectro no era un verdugo, sino un heraldo. La casa Ainsworth no había sido sitiada por un castigo, sino por una revelación aplazada.
El artificio del rosal, la música que ascendía como un acta escrita con notas en lugar de tinta, las apariciones calculadas como si fueran estaciones de un calvario simbólico. Todo ello era una lengua codificada creada no para golpear, sino para nombrar. El silencio, comprendí entonces, no había protegido a esa familia, sino que la había corrompido lentamente, como lo hace la humedad en los cimientos ocultos. La verdad forzada no es la forma más noble de la justicia, murmuré, pero parece ser a veces la única que las familias infligidas por su propio orgullo comprenden. Holmes entrecerró los ojos, aceptando la reflexión, aunque sin conceder indulgencia plena. Me explicó que el perpetrador no buscaba una víctima, sino un testigo moral. No pretendía desmoronar un linaje, sino obligarlo a mirarse sin el velo complaciente del autoengaño. La melodía era una llave intelectual, pero también moral. Cada secuencia de notas no solo abría un acertijo, sino que descorría la puerta de una responsabilidad eludida. Y, sin embargo, mientras el propósito parecía finalmente elucidado, persistía un asunto turbador, un pliegue en la intención que aún no revelaba su centro. Pues quien diseña un proceso de confesión, ¿lo hace para liberar al otro o para liberarse a sí mismo? La respuesta parecía pender, todavía inalcanzable, como una rama más de la hiedra que trepaba sin pedir permiso por los viejos muros. Y fue entonces cuando Holmes pronunció las palabras que habrían de conducirnos al núcleo del dilema siguiente. La verdad ha sido hallada, Watson, pero la justicia todavía desconoce su disfraz. Hablar de justicia frente a Holmes siempre exigía más que enumerar el código penal. Implicaba diseccionar la materia misma del alma humana. Una vez expuesta la intención del artificio, emergió una pregunta que ningún tribunal escrito podía responder con suficiencia. ¿Debía someterse el pasado al juicio implacable de la ley o permitir que la revelación actuase como una forma de expiación autónoma? Holmes contemplaba el fuego del estudio como si buscara en las llamas un silogismo moral que armonizara ambas doctrinas. La ley demanda equilibrio, dijo al fin, pero la naturaleza humana exige simetría. No siempre coinciden, Watson. A veces se contradicen con una ferocidad incómoda. Yo agregué que la ley podía dictar sentencias, mas rara vez restauraba almas fracturadas. Él aceptó con un breve ademán y añadió: la justicia que no cura es protocolo. La reparación que no se nombra es indulgencia. Entre ambas yace el territorio donde operan nuestros fantasmas. El dilema era brutal. Entregar a la familia a la maquinaria legal equivaldría a oficializar la vergüenza, pero quizá no a sanarla. Ocultar la verdad, en cambio, sería traición a su propósito mismo. Y, sin embargo, ¿qué significaba sanar cuando el propio culpable parecía preferir el peso del reconocimiento público al silencio piadoso del perdón? Nos hallábamos en un umbral donde cada elección parecía cobrar una víctima distinta. Mientras meditábamos, la casa no hacía ruido, pero parecía escuchar. Fue en ese punto de suspensión moral, ni condena ni absolución, que Holmes murmuró una frase destinada a permanecer conmigo. La justicia, cuando es humana, no culmina, apenas comienza. Pero no fue hasta que un leve crujido, sospechosamente oportuno, interrumpió la quietud, que comprendí que dicha justicia no esperaría a ser debatida, sino a ser presenciada. No puedo afirmar que la reunión fuese convocada formalmente, más bien pareció inevitable, como esos actos del destino que no requieren invitación, solo acumulación de verdades hasta el punto de ruptura. Los Ainsworth, aquellos que durante años sostuvieron el apellido como quien sostiene una reliquia, fueron congregados no por ceremonia, sino por evidencia. Holmes, con voz templada y precisión quirúrgica, desplegó los hechos sin dramatización, pero con una claridad que se clavaba más hondo que cualquier declamación. La primera reacción no fue indignación ni negación, sino estupor.
Luego vino algo más crudo, el reconocimiento. No ese reconocimiento digno que concede la expiación, sino el que irrumpe como un intruso en la memoria. Hubo lágrimas, sí, mas no todas nacieron del mismo manantial. Algunas eran de duelo por lo que se había perdido, otras de humillación por lo que apenas se acababa de admitir. Nos creíamos guardianes del honor, cuando solo fuimos archiveros del silencio. Murmuró uno de ellos, y aquella frase me pareció más acusatoria que cualquier veredicto. Holmes no intercedió para consolar, ni para juzgar. Permitió que el peso actuara sin correas, convencido de que el reconocimiento, cuando es auténtico, debe doler primero para significar después. Yo observé que la verdad, cuando llega tarde, no se presenta como alivio, sino como deuda. Y sin embargo, había en aquella sala una necesidad palpable, un clamor implícito. No querían castigo, querían sentido. Justo cuando la atmósfera parecía condensarse en un punto irreductible, una de las voces, quebrada, vulnerable, humana, articuló la pregunta que ninguno se había atrevido a formular. ¿Y ahora, de qué sirve saberlo? Fue entonces cuando comprendí que la herida no pedía una sentencia, sino una dirección. Holmes inspiró levemente, como si la respuesta se hallara un peldaño más allá del lenguaje, pero no la pronunció aún. Fui al jardín más tarde, solo, impelido por la necesidad de contemplar el escenario, donde la verdad se disfrazó de espectro para hacerse oír. No lo hice por romanticismo, sino por la convicción de que ciertos desenlaces no se comprenden en salones, sino a la intemperie de aquello que simbolizan. La hiedra, fiel a su naturaleza, seguía trepando ajena a confesionarios humanos. El rosal, despojado ya de su artificio, parecía menos culpable que testigo. Pensé entonces que los emblemas de la historia, notas, luces, tallos, no habían sido armas, sino alfabetos. Holmes apareció a mi lado con el silencio meditativo de quien ha resuelto el enigma, pero sigue ponderando el costo de la solución. Le pregunté, casi en susurro, si la justicia había sido servida. Él no respondió de inmediato. Finalmente dijo: la ley pudo haber intervenido, pero habría escrito un epílogo sin argumento. En cambio, la verdad, cuando se la obliga a hablar, escribe su propia sentencia sin carceleros. Comprendí que había elegido no absolver ni denunciar, sino exponer. Tal era su veredicto: iluminar, no aniquilar. Reflexioné que hay culpas que no buscan fuga, sino forma, que no desean absolución, sino reconocimiento. No todos los crímenes anhelan ocultarse, ni todas las verdades ansían ser perdonadas. Algunas solo exigen ser pronunciadas en voz alta para dejar de comportarse como espectros. Si la justicia tradicional encarcela, la justicia moral, esa que Holmes administra con incómoda maestría, desnuda. Sin embargo, queda aún en mí una inquietud más honda que cualquier resolución exterior. ¿Acaso basta la verdad para pacificar a quienes han vivido de silencios? ¿O la claridad es apenas el inicio de un duelo más largo, más sutil, menos confesado? La brisa movió entonces una rama del rosal, con una música mínima, casi imperceptible, similar a una nota fuera de partitura. Una nota que, sospecho, no era conclusión, sino advertencia. Confieso que pocas veces he visto a Sherlock Holmes pronunciar una conclusión que no buscara simultáneamente satisfacer la lógica y provocar desconcierto. Aquella noche, sin embargo, expresó su resolución con una serenidad reflexiva que escapaba a ambos extremos. No todo enigma, Watson, declaró en voz baja, aunque firme, está destinado a ser resuelto en la plaza pública. Hay verdades que no deben ser vociferadas, sino depositadas como una herencia dolorosa en la conciencia de quienes sabrán qué hacer con ellas. Le observé con mayor atención de la habitual. Holmes jamás había sido un hombre inclinado a las concesiones sentimentales, y no obstante, allí estaba,
desplazando el centro de la justicia lejos del veredicto ruidoso, hacia un territorio más discreto e inquietante, el del juicio íntimo. ¿Renunciar a los tribunales no es renunciar a la justicia misma? Objeté, casi temiendo la respuesta. No, si la justicia no reside en el escarmiento, sino en la transformación, replicó, entrelazando los dedos con una calma que disimulaba el esfuerzo de la decisión. Comprendí entonces que su sentencia no era indulgencia, sino una forma más incisiva de rigor. Pero, como siempre en su mente, una resolución así no era un punto final, sino un umbral cuyos efectos apenas comenzábamos a vislumbrar. No hubo convocatorias oficiales ni actas ceremoniales. La verdad fue revelada como los secretos que pertenecen más a la genealogía del alma que a la del Estado, sin solemnidad exhibida, pero con una gravedad imposible de soslayar. Reunidos en la intimidad de un salón cuyo silencio parecía más atento que cualquier jurado, Holmes habló sin grandilocuencia, pero con una precisión que convertía cada palabra en un instrumento irrevocable. La familia Ainsworth escuchó sin coraza. Quien cree que la sinceridad precisa de estruendo, jamás ha presenciado la fuerza neutral de una verdad dicha en voz baja. No hubo gestos de teatral escándalo. En cambio, hubo palideces graduales, respiraciones que tardaban en recomponerse, miradas que se evitaban como si el aire estuviera colmado de un sentido recién nombrado. Si el castigo busca avergonzar, la verdad busca alineación, y aquella revelación, vertida sin testigos superfluos, obraba como un espejo moral más exigente que cualquier tribunal. Sin embargo, aun tras ser dicha, quedaba la pregunta tácita que ningún miembro de la familia se atrevía aún a pronunciar, suspendida como una cuerda tensada que nadie osaba pulsar. Más tarde, cuando la noche reclamó el estudio de Baker Street y el silencio se impuso como el único interlocutor digno, Holmes dejó escapar un gesto que rara vez permite el público escrutinio. No fue un quebranto, ni siquiera un suspiro, sino la clase de pausa que separa al pensador del hombre que piensa en sí mismo. Hay culpas que no piden castigo, murmuró, sino testimonio. Yo, que he sido cronista de su genio tanto como de sus sombras, advertí que aquella frase no había sido pronunciada para instruirme, sino para exorcizar algo propio. Había en su expresión la consciente rendición del observador que distingue, por un instante, que él también participa del mapa moral que disecciona en otros. ¿Se arrepiente de su decisión?, pregunté con cautela. No, respondió, con firmeza perceptible, pero la comprendo en dos niveles, el del raciocinio y el del costo. Sus ojos, fijos en un punto distante que no era geográfico, insinuaban que incluso la claridad deductiva a veces deja residuos de incertidumbre, como un problema correctamente resuelto, cuya solución, no obstante, no tranquiliza. Y esa grieta, leve, humana, insólita, predecía que la historia aún no había concluido en su interior. El jardín, tras ser despojado de la dramaturgia que por tanto tiempo le fue impuesta, recobró un pulso más antiguo y más verdadero. No era un espacio redimido, sino reconciliado. No un escenario, sino un santuario sin liturgia. Las raíces, antaño utilizadas como metáforas acusatorias, volvieron a ser raíces, y la hiedra, que todo lo recuerda sin hablar de nada, se convirtió en la escriba perfecta para una historia que nadie pronunciaría en voz alta. Holmes caminó entre los senderos con una solemnidad discreta, como quien visita un archivo sin necesidad de abrir páginas. Los lugares absuelven sin declarar inocencia, dijo, rozando una hoja con la punta de los dedos. No juzgan, pero tampoco olvidan. Yo asentí, consciente de que aquel jardín, aunque mudo, era ahora depositario de un pacto moral recién contraído, guardar memoria sin reclamar penitencia. Sin embargo, incluso en esa quietud restaurada, persistía la sensación de que algo más,
Alguna simetría aún no revelada quedaba aguardando bajo el suelo en el que caminábamos. Las resoluciones no públicas no carecen de consecuencia. Simplemente trasladan el campo de batalla del foro a la conciencia. Cada miembro de los Ainsworth reaccionó según la arquitectura de su propio silencio. Hubo lágrimas que no buscaron ser vistas, arrepentimientos articulados no con palabras, sino con inflexiones, y una forma nueva de mirarse unos a otros, menos como herederos de un apellido, y más como cohabitantes de una verdad indivisible. No se trataba de perdonarse, sino de reconocerse, y en ese reconocimiento, más arduo que cualquier absolución verbal, se forjaron acuerdos que ningún documento tendría la autoridad de registrar. No pactaron olvidar, sino recordar de forma distinta. No prometieron reparar lo irreparable, sino impedir que el daño se heredara con el mismo nombre intacto. Holmes observó sin intervenir, sabedor de que hay momentos en los que la deducción debe ceder su trono al silencio testigo. Yo, por mi parte, advertí que el sufrimiento, cuando no se dramatiza, arde con una llama más lenta pero más transformadora. Aún así, no pude evitar preguntarme, sin formularlo, si tales pactos, por íntimos, serían también indestructibles, o si el tiempo terminaría por poner a prueba lo que jamás firmaron las manos. He dedicado gran parte de mi vida a narrar casos donde la verdad, una vez revelada, despeja la neblina como una antorcha. Sin embargo, existe otra clase de verdad, la que no ilumina, sino que reordena sombras, la que no escala hasta la proclamación, sino que desciende hasta la intimidad del juicio personal. Esta fue una de ellas. Comprendí, observando a Holmes, que la clemencia no es la antítesis de la lógica, sino una de sus conclusiones más difíciles, no por sentimental, sino por exacta. Castigar habría sido sencillo. Comprender fue el acto verdaderamente inexorable. Si la justicia es un teatro, el perdón es una conversación interrumpida que a veces no encuentra palabras, pero sí continuidad. Y si la culpa es un peso, la verdad no siempre lo levanta. A veces solo lo nombra con la precisión necesaria para que, por fin, pueda llevarse sin destruir al portador. No sé si el jardín habrá terminado de hablar. Tal vez ciertos silencios no sean ausencia de voz, sino formas más lentas de decir lo que aún no estamos preparados para oír. Y me temo, querido lector, que algo en esa hiedra sigue aguardando el momento exacto para pronunciar la siguiente sílaba de esta historia. A veces, querido lector, o acaso oyente invisible, la verdad no llega para castigar, sino para ser entendida. En el jardín de los Ainsworth aprendimos que la justicia no siempre viste toga ni dicta sentencia en voz alta. A veces camina entre raíces, calla con la hiedra y elige el perdón como veredicto más humano. Si algo me dejó aquella noche, no fue la certeza del culpable, sino la constatación de que hay culpas que buscan audiencia, y otras, absolución. Y tal vez, en el murmullo de los rosales, la verdad siga hablando para quien sepa escucharla en silencio. Si hubieras estado en el lugar de Holmes, ¿habrías revelado la verdad al mundo o la habrías entregado en privado? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia despertó en ti la misma inquietud que en mí, regálale un gesto de vida. Que tú me gusta sea la llama en la lámpara de Baker Street. Que tu comentario sea la carta sin remitente. Que lo compartas como quien confía un secreto. Y si te apasionan los misterios que laten bajo la superficie, acompáñame en los próximos enigmas suscribiéndote. Porque siempre habrá más verdades que rehúsan ser enterradas, y más historias esperando ser contadas.